así como a Rocío González Arauz, nuestra niña del rincón, Community Manager de Zona 3. Son las 9:07. Cara a cara, la entrevista. Y ya tenemos en la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Diana Vargas Salomón, ella es directora del DIF Guadalajara. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, muy buenos días, Laura, y buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre este tema que se ha vuelto muy sensible, dada la situación que se ha suscitado en los últimos días sobre la agresión a personas en situación de calle en la zona metropolitana de Guadalajara. Y nos gustaría que nos platicaras cuáles son las acciones que realiza el DIF para apoyar a estas personas. Sí, mira, desde DIF Guadalajara estamos trabajando en 4 estrategias. La primera estrategia es la estrategia de brigada en situación de calle. Es un equipo de compañeros que salen los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 del año, a hacer diferentes recorridos, y lo que se hace es invitar a las personas en situación de calle a que busquen acompañarnos a cualquiera de los albergues con que cuenta el sistema o de la red de apoyo. La segunda estrategia es la estrategia de refugio. Una vez que las personas aceptan, pueden quedarse solo a hacer pernocta, es decir, estar ese día sin ningún compromiso, dormir en un espacio seguro y luego retirarse. La tercera estrategia es la estrategia de albergue Belisario. Son aquellas personas que ya han logrado de alguna manera encontrar alguna actividad laboral o alguna especie de vinculación con la vida social, y en ese sentido lo que hacen es vincularse y poder permanecer en este albergue durante un periodo de un día hasta 3 meses. Y finalmente la cuarta estrategia es la estrategia del albergue conocido como Cadici en Las Palmas, que lo que busca es una reintegración en todos los sentidos, desde de atención psicológica, médica y de trabajo social, para que puedan otra vez reintegrarse, ya sea a sus núcleos familiares o a sus núcleos comunitarios. Diana, acabas de mencionar algo muy importante, porque de repente aquí nos escriben nuestros radioescuchas y nos comentan de personas indigentes que viven en los puentes o en alguna zona en los parques. Pero es muy importante contar con la voluntad o el deseo de ellos para poder ser apoyados por parte de ustedes, ¿no? Es correcto, Laura. Eso siempre el derecho humano, ¿no? Y el derecho al libre tránsito, pues es una garantía, y en ese sentido todas las personas siempre son invitadas. Quienes aceptan, con gusto se les dan todas las atenciones, pero no siempre tenemos como esta recepción. Lo que sí es importante del trabajo que hace la brigada es que a veces pues son persistentes, ¿no? Y entonces de repente con un par de visitas, ¿no? Cuando generan lazos de confianza, logran invitar a las personas a que se acerquen a los albergues. Esa es una parte de la estrategia, que es un trabajo muy minucioso, que de repente no es tan visible, pero que resulta muy importante para generar estos vínculos. Incluso también dan nada más el apoyo en cuestión de alimentos. En el caso de las brigadas, sí, de acción de alimentos y atención médica. Siempre va un paramédico acompañando a la brigada para dar atenciones de primera mano, y si se encontrara la situación donde la vida de la persona está en peligro, lo que se hace ya es el enlace directamente con servicios médicos. También, bueno, nos han reportado que hay personas en situación de calle que son agresivos y también tienen algún tipo de adicción. ¿Cómo reportarlos o cómo se les apoya a ellos? Sí, el caso de las personas varía. En el caso de una agresión o de que haya violencia, siempre la ruta directa es con la comisaría. Hay que llamar al 911 o directamente a los teléfonos de la policía para que puedan hacer el trabajo de contención. En el caso del resto de las situaciones, ¿no?, que son parte, digamos, de la variedad de circunstancias por las que las personas se encuentran en calle, pues sí tiene que ver algunas con el consumo o con las adicciones, algunas otras porque son personas también en situación de movilidad o de migración. También tenemos personas, mujeres víctimas de violencia, y un porcentaje importante de personas adultas mayores, ¿no?, que han sido excluidas ya sea de sus círculos familiares, ya sea por las cuestiones de deterioro propio del desarrollo, y de otras que tienen que ver con la adquisición de alguna situación de discapacidad o enfermedad, ¿no? Entonces, en este caso, hay varias instancias. En el caso de personas adultas mayores y demás, pueden ser reportadas al DIF, igual que cualquier otra persona en situación de calle,
pues si la persona ya muestra algún rasgo de agresión, en ese momento es con comisaría. Igual nosotros coordinados con el resto de instancias del gobierno municipal, y en ese sentido pues también tenemos el apoyo a veces de áreas como mantenimiento urbano, ¿no? Por ejemplo, a veces, no sé si se han dado cuenta, pero de repente hay personas que están viviendo en espacios que son peligrosos, no solo para ellos, sino también para quienes transitan por ahí, y entonces lo que se hace es pedir apoyo de mantenimiento urbano, a veces para volver a reinstalar rejillas, por ejemplo, ¿no? Eso pasa mucho, sobre todo en los puentes a desnivel. De hecho, no recuerdo exactamente si fue aquí o fue en otro lugar, que hasta en árboles han encontrado personas indigentes viviendo. Sí, a veces pasa eso, y entonces lo que se hace ahí también es la intervención, te digo, de estas áreas de protección civil, cuestiones de áreas de comisaría, también están personas del mismo movilidad y demás, es decir, se hace un trabajo de manera conjunta para hacer la intervención, a veces en la medida de pues recuperando a la persona, cuando no se puede, pues también salvaguardando ahora sí que la integridad tanto de ellos como de la ciudadanía. ¿Qué pasa cuando son familias completas? Porque nos ha tocado ver gente con familias donde hay niños, donde está el papá, la mamá y todos, pero todos viven en calle. Lo que se hace ahí, por ejemplo, es una primera aproximación de la brigada. Si se detecta que hay niños o si ya hay la certeza de que los niños están presentes, acude un equipo de la delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. Y ahí lo que se hace es evaluar el caso, digamos, de una manera distinta al común de las personas que están en situación de calle. Habría que buscar aquí, uno, primero, pues el tema de la red familiar y indagar la situación por la cual toda la familia se encuentra en calle. Si ofrecen las situaciones de albergue, pero si además los niños corrían algún tipo de situación de riesgo, lo que se hace es que se tomen una medida mucho más certera, ¿no? Medida de protección, y en ese sentido, pues los niños pueden ser incluso derivados a un albergue, ¿no? Independientemente de la voluntad de los padres, cuando no se dieran los casos de resolución en términos familiares. Otro de los casos que ya lo mencionaste, pero me gustaría profundizar un poco más, es los inmigrantes. ¿Qué pasa? Porque se ha vuelto muy común que en la zona metropolitana de Guadalajara veamos inmigrantes pidiendo dinero, incluso con niños. ¿Se les atiende de una manera diferente? En el caso del sistema se les atiende de la misma manera, y ahí más bien lo que hacemos es un trabajo coordinado con áreas de DIF Jalisco. DIF Jalisco es, digamos, la instancia oficial para tener la vinculación con el Instituto Nacional de Migración y con la Comar. En este sentido, pues no sé si han estado como siguiendo de alguna manera las notas en los últimos días, pues tenemos prácticamente un incremento del 87% en solicitudes de refugiados, ¿no? Eso hace que muchas personas, pues, en el momento que están esperando su trámite, pues en calle. Entonces lo que se hace es invitarles al albergue. Sin embargo, pues también igual es que las personas están en libertad de no aceptarlo, y en otros casos lo que se hace es un trabajo vinculado con la Comar, o bien con el Instituto Nacional de Migración, y ahí lo que se hace es buscar si las personas aceptan el término de repatriación o van a continuar su viaje, ¿no? En el caso del Instituto Nacional de Migración, pues lo que hace obviamente es buscar que si las personas no tienen la acreditación para estar en el país, pues regresen a sus lugares de origen. Para el resto de las personas que están en su trámite de visas de refugio, lo que se hace pues es ofrecer el albergue, pero muchos de ellos sí cuentan con redes en la ciudad, lo que hace como la presencia, digamos, aunque es más grande, no tan notoria. Ahorita lo que hemos atendido mucho en el albergue son personas de origen haitiano, principalmente, y se hace la atención igual que a cualquier persona en situación de calle. Invita al albergue por una estancia determinada, y después de ahí lo que se hace es buscar otras redes de apoyo. ¿Cuántas personas atienden diariamente? Más o menos atendemos personas diariamente pero estamos cerca de las 250 a 400 personas diarias. Diariamente 450 personas, y me imagino que no es el total de los habitantes, bueno, de los indigentes que habitan en Guadalajara. No, son prácticamente las personas que tenemos en el tema de las áreas donde salimos principalmente a hacer brigadas, porque son las áreas con mayor número de reportes y que han sido identificadas como zonas prioritarias. Pero, por ejemplo, durante el mes de diciembre atendimos
7,928 personas, ¿no? Casi el doble de las que atendimos en el mes de noviembre. ¿Les han explicado o les han dicho las personas a las que invitan a los albergues el por qué no quieren ir algunos? ¿O van y se salen luego? Si algunas personas no quieren salir de calle, pues por el tema de adicciones, ¿no? Ahí es un asunto puntual y bueno, pues ellos quieren seguir consumiendo, esa es una parte. Hay otras personas que no se acercan a los albergues porque tienen el temor de que después de ahí vayan a ser derivados, por ejemplo, a un tema de comisaría o se les quiera regresar a sus lugares de origen y tienen alguna situación familiar por la cual justamente no quieren regresar. También hemos estado haciendo un trabajo dentro de esta colaboración con la Comisión de Búsqueda y ha sido interesante. Prácticamente hemos estado encontrando a alguna persona con reporte de desaparición por día, ¿no? Entonces esa parte ha sido como pues muy interesante porque también son personas que están en una ausencia voluntaria, ¿no? Eso también. En términos de ausencia voluntaria quiere decir que la persona no ha sido secuestrada ni ha habido una desaparición forzada, sino que simplemente las personas deciden que ya no quieren estar en sus núcleos familiares o comunitarios y se migran de ciudad sin dejar mayor indicación. Entonces, pues estas personas han estado, te digo, más o menos un caso por día en promedio se ha estado saliendo. Y en caso contrario de las personas que sí acuden y que a lo mejor ya quieren salir de calle, ¿se les ayuda de alguna manera a conseguir un trabajo o alguna actividad? Sí, hay un área de vinculación de trabajo social y lo que se hace es ya sea ofrecer un área de educativa y de capacitación y luego ya de ahí quienes tengan las posibilidades se hace la vinculación para el tema laboral. Mientras todo este proceso pasa, las personas pueden estar en nuestro albergue de Las Palmas, conocido como Cadipsi Las Palmas, por una estancia de 1 a 3 o 6 meses, según sea el caso. ¿Tienen área para hombres y para mujeres separados? Sí, tenemos un área para personas vulnerables, que es el piso 1, el segundo piso es para mujeres y sus hijos, y el tercer piso es para hombres. No tenemos niños solos, ojo con eso. Niños solos siempre van a atención en Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Perfecto. Y finalmente, ¿cuáles son las zonas donde más han ubicado personas en situación de calle? Tenemos algunos corredores como muy identificados, que es la zona de los dos templos, la zona de Arcos de Plaza de Guadalajara y Plaza Universidad, la explanada del Santuario y Paseo Fray Antonio, la Plaza Tapatía, la Plaza de los Mariachis y el Jardín Botánico, que es prácticamente pues todo lo que viene a comprender la parte del corredor de alcalde y la zona centro. Son las áreas con mayor afluencia, aunque no son las únicas. También tenemos en toda la zona que va por la Avenida Inglaterra, que son la parte donde encontramos las vías del tren, como otra de las zonas también con fuerte presencia de personas en situación de calle. Y finalmente tenemos algún área que se mueve hacia la zona de digamos de San Juan de Dios hacia arriba, como hacia la zona de Nalco, donde tenemos mayor número de reportes. Muy bien, muchísimas gracias Diana por platicar con nosotros sobre este tema tan importante. No, claro, cuando gusten, a sus órdenes. Teléfonos donde puedan contactarlos para informar que hay alguna persona indigente. Sí, mira, el teléfono del sistema es el 33 38 48 50 00. La extensión para la situación de calle es la 44471. Y los teléfonos de Cadipsi Las Palmas es el 33 47 7404 45. Y Cadipsi Belisario Domínguez es el 33 35 62 35 76. En cualquiera de esos 3 números telefónicos pueden levantar su reporte y si no, seguirlo haciendo a través del 911. Perfecto, muchísimas gracias. No, a ti, hasta luego, buen día a todos. Hasta luego, buen día. Ella es Diana Vargas Salomón, directora del DIF Guadalajara, y tenemos reporte de Jorge que dice congestionamiento vial en zona de la Normal por evento de escolares, es la nueva glorieta y agentes para controlar el tránsito. Gracias. Gracias a Fernando Romero, nos trae un reporte vial, lo damos al regreso. Vamos a la pausa. Mantengámonos cerca. Línea. Cara a cara. En contexto. Brasil trae 10.7 de inflación en noviembre. Rusia 8.40. México 7.37.
Estados Unidos 6.81, Chile 6.70, Colombia 5.26, Alemania 5.20, Reino Unido 5.10 y Canadá 4.70. Espero que sea transitorio, depende de muchos factores externos que se originaron con la pandemia. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Tenemos en la línea telefónica a la maestra Claudia Verónica Camberos Partida. Ella es académica de Ciencias Económico-Administrativas y Negocios Internacionales de la UNIVA. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Bueno, pues acabo de escuchar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haciendo un comparativo con otros países en cómo se encuentra la inflación. Pero aquí en México estamos con una inflación de 7.1%, la más alta en los últimos 21 años. Sí, efectivamente, lo que han dicho los economistas de diversos grupos financieros aquí en México, que es la que se ha dado la más alta que se ha dado en los últimos 21 años, ¿no? Entonces, el tema de la recuperación económica que se tenía por la pandemia se creía, pues originalmente que era la falta de empleo, ¿no? Sin embargo, el tema de la inflación está generando gran preocupación en nuestro país actualmente y como todo, la cuesta de enero era pues primero con el Buen Fin al cierre de año motivar el consumo, pero por otro lado el manejo de las finanzas de las familias, pues el tema de la inflación les pega con gran impacto, ¿no? Entonces la famosa cuesta de enero viene a dar gran impacto en las familias mexicanas por el alza generalizada de los precios, ¿no? Entonces, ahorita sí es una recomendación muy importante estar cuidando nuestros gastos para el próximo primer periodo, trimestre que se tiene para este 2022, el no endeudarse tampoco como familias, cuidar ese presupuesto que tengamos diseñado para los primeros meses, porque el tema de las cifras que va a manejar INEGI al cierre de enero están por definirse, ¿no? Entonces, para ver cuál es la expectativa que tenemos con un crecimiento, digamos, bajo para este primer trimestre del 2022, ¿sí? Entonces, el presidente bien decía, se está comparando con otros países, pero comparado con México, lo que ha sucedido en años atrás, pues es la inflación mucho más alta que hemos tenido en los últimos años. ¿Cuáles son los factores que han influido para esto? Definitivamente el consumo, la pandemia vino a dar gran cuellos de botella en el tema de la cadena de suministro, en el caso de las nuevas olas que se tiene por el contagio de COVID, se han generado grandes problemas en las cadenas de suministro y entonces este tema de alguna manera ha generado desabasto y el encarecimiento de todos los productos, ¿no? Entonces, principalmente, adicionalmente a todo ello, se ha tratado de mantener ciertas tasas, pero el Banco de México, el año pasado hizo un incremento de la tasa, entonces, pues gran parte es la labor que está haciendo el Banco de México que de alguna manera necesita estabilizar la inflación, ¿no? Aumentando de alguna manera la tasa de interés preferencial, pero para que necesita contener el tema de la inflación. Ahora bien, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos poder llevar de una mejor manera esta inflación o esta cuesta? Definitivamente, nosotros como buenos mexicanos hacer un buen control de nuestras finanzas personales, es decir, cuidar nuestros gastos en función de nuestros ingresos, porque de pronto empezamos a endeudarnos para hacer frente a ciertas obligaciones y entonces eso se incrementa de alguna manera porque el ingreso pues no es el suficiente. Entonces aquí hay que ser muy cautelosos en lo que se está gastando día a día, el análisis, como ahora sí que hacer un análisis exhaustivo de todos los gastos que se tienen durante el mes y evitar los gastos que no generan o que no son necesarios, ¿no? Al final de cuentas, cuando tú tienes un buen cuidado de tus gastos, entonces eliminas esos gastos innecesarios. ¿Por qué? Porque finalmente ya tienes compromisos fijos
que de ellos sí o sí los tienes que pagar, ¿sí? Entonces, nuestras finanzas personales, cuidar el tema de los gastos. En enero es muy difícil decir el ahorro, pero definitivamente necesitamos tener un ahorro desde el primer mes del año, ¿no? Y así continuar todos los meses del año. Nuestras finanzas personales es la base para una buena economía, tanto en las familias como a nivel general. Bueno, hubo un incremento al salario mínimo. ¿De qué manera nos va a servir este incremento? Sí, este incremento que se dio del salario mínimo, que fue del 22%, pues es un aliciente de alguna manera. Sin embargo, este incremento no se da digamos que se da a ciertos sectores, porque no toda la población tiene el incremento del 22%, ¿no? Por algo son salarios mínimos los que se incrementan, que de alguna manera coadyuva a las personas que tienen este nivel de ingresos a generar mayor consumo también, ¿no? Sin embargo, no todas las empresas entran en este incremento del 22%. Entonces, el salario que no aumenta al mismo nivel que aumentan los ingresos, los gastos, todo el consumo, ¿no? Se incrementa la alza generalizada de los precios. Entonces, el salario mínimo, de todas maneras, pues, o el salario no es suficiente para hacer frente al incremento o al alza generalizada de precios, ¿no? Sin embargo, sí es un aliciente para este sector vulnerable de alguna manera. La canasta básica, ¿cómo se verá afectada? Porque ya nos han estado reportando que, por ejemplo, el precio del limón está a 50 pesos. Sí, este es precisamente el impacto que tiene, ¿no? La inflación, que llegamos a niveles de 7. INEGI reportó 7.37 al cierre del 2021, pero entonces el control, porque hay productos que sí son controlables. Sin embargo, pues aquí es donde el Banco de México tendrá que dar ciertas regulaciones a efectos de que en diciembre todos los productos se incrementan, ¿no? Porque de alguna manera pues hay mayor ingreso, está el aguinaldo, están ciertos ingresos extras que se tienen y entonces hay un incremento generalizado de los precios. Sin embargo, gran parte del control que debe tener el Banco de México es el precio de los productos, ¿no? Porque definitivamente esta canasta básica, que se supone que es básica, tiene un incremento en los limones, en los jitomates, en todos y los productos que día a día necesitamos consumir, ¿no? Entonces sí deberá haber una regulación al respecto, porque de lo contrario esto se puede disparar a efectos como en el 1980, que teníamos inflaciones demasiado altas, no mayores a un dígito, y ese es el tema, no volver a lo que sucedió años atrás. Se habla de que hay una luz al final de este túnel de la economía, que es la recuperación del nivel de confianza del consumidor. Me gustaría que primero nos explicaras qué es este nivel de confianza del consumidor. Sí, el nivel de confianza del consumidor finalmente ayuda a esta recuperación económica y no entrar en temas de no entrar en el tema de perdón. Entonces, aquí se supone que el nivel de confianza al consumidor que se teníamos sí andaba a 1.5, pero finalmente es qué tanto yo puedo hacer frente al consumo, porque finalmente sí se ha mostrado una recuperación poco estable, digamos, no es una expectativa de la situación económica que se tiene en el hogar para poder hacer frente a todos los gastos que se tienen o la condición económica que se tiene en el país, ¿sí? Así es. Y dice, bueno, aquí nos comenta Jorge Murillo, en pocas palabras, el pueblo se tiene que apretar el cinturón. Lo que pasa es que hubo épocas de mucho gasto, ¿no? Que se tenía ingreso, entonces, de alguna manera, que esta es la famosa cuesta de enero, ¿no? Que se tuvo erogaciones o gastos en diciembre, que ahora, de alguna manera, te endeudaste y ahora empiezas el año con cero ingresos o en números rojos y entonces tienes que hacer frente a todas estas obligaciones. En realidad debimos de habernos apretarnos el cinturón durante todo el año y ser
prudentes en nuestro gasto. Entonces, si esto pasara durante todo el año, no tendríamos este problema en enero. Pero en diciembre, para reactivar la economía, como bien les decía, hubo el Buen Fin, estuvo también lo que el aguinaldo. Entonces, todas las ofertas que se dieron para reactivar la economía de alguna manera, entonces ahora traen un impacto, una consecuencia. Bueno, pues sí, esto es algo que nosotros hacemos hincapié durante todo el año, que hay que prevenir los gastos y cuando se recibe en diciembre nuestro aguinaldo o otro tipo de prestación, pues hay que también buscar la manera de solventar los gastos que sabemos que vienen para enero. Exacto, y más que nada el ahorro, ¿no? De pronto, no tenemos esa cultura de decir, es que este aguinaldo va directamente al ahorro. Entonces, pues sí, finalmente el comportamiento que tenemos todos los individuos en el consumo, en el momento en que decimos, tenemos dinero, podemos consumir, ¿no? Entonces, pero hasta dónde esa confianza de, como consumidores decimos, ¿cómo lo voy a solventar, no? Al final de cuentas que eso es lo que se está midiendo. Pues sí tengo confianza en que tengo ingreso, entonces estoy gastando, pero entonces, por un lado, hay factores macroeconómicos, económicos, que tienen un impacto directo en la recuperación. Pues muy bien, muchísimas gracias por esta conversación, Claudia Verónica Camberos Partida. Un gusto y excelente día y excelente año. Hasta luego, muchas gracias igualmente para ti. Bye bye. Académica de Ciencias Económicas, Administrativas y Negocios Internacionales de la UNIVA, por acá nos comenta Jorge Covarrubias. Según el presidente, dijo que el salario mínimo no iba a afectar a los que teníamos un crédito Infonavit. Eso fue hace 2 años. Le avisaron eso al encargado de Infonavit. Vamos a ver si podemos contactar a personal de Infonavit para que nos platique cuál será la situación para las personas que tienen un crédito, porque sí, hasta donde yo me quedé, no se iba a afectar. Y también nos dicen por acá, podrían reportar de favor a la autoridad correspondiente la falta de agua en Jardines de Tabachines, Zapopan. 3 días o más sin agua y solo nos dan un día a la semana. No es justo, ya que los viveros, algunos autobaños solo pagan el mínimo, a los morosos no les reducen el servicio y a los que estamos al corriente en el pago nos quitan el agua. Mucho salud, muchas gracias. Hacemos la pausa, regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. La fundación de la Gran Tenochtitlan con el Teocalli de la Guerra Sagrada, representando el periodo histórico del México antiguo. Y el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Juntos en el nuevo billete de 50 pesos. Revisar es efectivo. Banco de México. Descubra la mejor experiencia de sonido y definición. Cara a cara, en contexto. Veces en las que pues ahora sí vas sentada, inconscientemente se te acerca una persona y pues no, a veces uno se queda traumada, no sabes si reaccionar en ese momento o no, porque no sabes qué es lo que te pueda dañar o no. Nos puedo proteger en ese instante, entonces ahora sí que pues desearemos que alguien nos apoyara, pero tristemente no lo hay. Ya se quedó con ese apodo de tanta tipo de gente que se sube. Me ha tocado que viene el camión bien lleno y que los empujones y pues es incómodo, y más cuando uno trae cirugía, ¿verdad? Sí. Que está operado o el mal del pie o algo. Son las 9:41. Antes de proceder con nuestra siguiente entrevista, quiero compartir este reporte vial de Fernando porque es sobre un accidente. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludando a ti, a todo tu auditorio, a todo tu equipo de trabajo en esta emisión de Cara a Cara, reportándonos desde Avenida Vallarta al cruce con Avenida Patria. Hay un choque bastante fuerte entre una camioneta de carga y un particular que se impacta justamente por detrás de la camioneta de carga, lo cual está generando bastante tráfico en el sentido que viene de Periférico hacia Los Cubos. Ya el tráfico llega a Periférico a causa de este choque. Para que la gente tome precauciones, se vaya por la lateral o vías alternas, ya que sí está generando bastante tráfico. Seguimos rodando y reportando para Cara a Cara y Zona 3,
Fernando Romero. Como dicen los chicos viales, hay que contratar a Fernando. Muchísimas gracias, Fernando. Nos hizo llegar unas roscas. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a seguir platicando aquí en Cara a Cara. Nos corresponde el turno con Citlali Murillo, integrante del colectivo Calle Sin Acoso. ¿Cómo estás, Citlali? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí en casita, resguardándome. Muy bien, hay que estarnos cuidando todavía. Bueno, que vamos a platicar contigo sobre la desaparición de la ruta 380. ¿Crees que esto influye a que desaparezca el acoso que hay en el transporte público? Pues indudablemente es una ruta que, pues como ya vimos, tiene este nombre del 680 como una ruta en donde ha habido muchísimo, pues, acoso sexual, ¿no? Y bueno, el acoso sexual va a seguir lamentablemente existiendo mientras exista una cultura machista y sobre todo que encubra muchas de estas violencias. Sin embargo, pues bueno, ahora esperemos que con esta alternativa que nos dan del peribús, pues por lo menos haya un poquito más de vigilancia, e inclusive me atrevo un poquito más a decir que las condiciones en las que podamos encontrar este transporte público que sean mejores, pues también vayan a poder propiciar el hecho de que por lo menos en los asientos, en los pasillos, en los barandales en donde nos agarremos, podamos, pues digamos, transitar seguras, ¿no? O sea, es decir, que las condiciones del transporte, mientras se puedan mejorar la iluminación, como ya dije, las mismas situaciones físicas de las unidades sean mejores, pues también las condiciones en las que también las mujeres nos encontraremos van a ser mejores. Y por otro lado, también creo que el 380, al ser una ruta que pues era bastante concurrida, digamos, también está propiciado que este acoso callejero pues sea mucho más, pues que esté a la orden del día, ¿no? Y sobre todo por las aglomeraciones. Ahora pues si tenemos esta otra alternativa en donde se nos está diciendo que probablemente pase cada 3 minutos el transporte, pueda de alguna manera bajar estas aglomeraciones y por lo tanto también las mujeres podamos pues tener, digamos, como esta rotación y este espacio de personas o entre personas para que también baje un poquito por lo menos esta situación de aglomeración, para que no susciten estos acosos que van desde tocamientos, miradas lascivas, etcétera, ¿no? Y también pues por otro lado, yo sé que todavía va a haber rutas alimentadoras, ¿no? También digo, esto también puede ser uno de los factores que siga habiendo este acoso, pero en lo particular en esta ruta, ya que las condiciones no estaban tan buenas y que había mucha aglomeración, pues bueno, por lo menos en este sentido podría bajar. ¿Cuáles son las acciones que se podrían realizar para que de alguna manera esto disminuya en el transporte público? Ya nos enfocamos a 380, pero que en general esto ya no siguiera sucediendo. Bueno, en la tipificación de este tipo de violencia sexual es de índole comunitario. Las acciones que siempre han funcionado son pues las que van dirigidas a la comunidad. Y en específico, pues a la fuente de la violencia, que son en este caso algunos de los hombres, ¿no? Pues porque 9 de cada 10 sucesos de acoso son perpetrados por hombres. Entonces, por una parte, alertar a la población entera acerca de qué es exactamente el acoso, siempre está recordando que son miradas lascivas, tocamientos, y que todo esto tiene que ver con el consentimiento, siempre estar informando a la comunidad de qué se trata para estar alertas. Por otro lado, debido a que bueno, son casi siempre hombres los que cometen estas violencias, estar también muy conscientes que tiene que ver con el hecho de cómo es que se les enseña a los hombres a ser hombres. Muy poco tiene que ver con la parte sexual. Muchas veces se confunde esto, ¿no? Que es que me gusta y por lo tanto ella es guapa y entonces por lo tanto tiene que ver cómo se viste, a qué hora sale, etcétera, ¿no? Como si ella lo provocara. Sin embargo, pues siempre hay que estar recordando también
que los hombres pueden cambiar este tipo de conductas y que uno de los aspectos más importantes de este cambio de conducta es el que puedan entre ellos mismos romper la complicidad. En el transporte público muchas veces se ha visto que romper la complicidad a veces incluye pues levantarse tal vez el hombre que se está dando cuenta de que otro hombre está acosando, levantarse tal vez de su asiento, verlo tal vez fijamente, no necesariamente sería como defender a la mujer, sino que levantarse o tal vez hacer algún movimiento, avisar a los choferes, porque tengo entendido que los choferes también están también al tanto, algunos de ellos ya han recibido algunos cursos o algunas capacitaciones en cuanto a violencia de género. Entonces serían estas cuestiones, ¿no? Estar atentos de qué se trata el acoso, estar atentas y atentos de que entre hombres podrían romper esta complicidad y en general romper la complicidad y atender esta problemática, porque como bien vimos ahorita al inicio de este segmento, el acoso sexual es algo sorpresivo y normalmente paraliza y trauma a la mujer que lo está recibiendo, y en ese sentido pues no hay más que hacer, más que acompañarla, más que asistirla. Y entonces, pues bueno, también decir que muchas veces la denuncia funciona bastante bien, y es también para poder tener un registro, así como se ha hecho con el 380. Es muy bueno empezar a tener un registro de cuáles son las unidades, cuáles son las trayectorias en donde hay más acoso, para poder, pues bueno, poner ahí el ojo, y que también las autoridades puedan hacer alguna especie de campaña o alguna especie de acercamiento a la comunidad o a las mismas personas que laboran ahí en el transporte. Fíjate, Citlali, yo creo que muchas de las mujeres que estamos escuchando, o sea, en este programa que estamos platicando contigo, hemos sufrido este tipo de acoso, de alguna manera. Yo recuerdo cuando era niña, que aquí también ese es el problema, que a veces no solamente este acoso va dirigido a mujeres adultas, sino que también a veces a niñas o adolescentes. Y a veces si una mujer adulta no sabe cómo reaccionar, una niña menos. Entonces creo que es muy importante que nos solidaricemos entre nosotros y apoyemos, porque claro que la gente se da cuenta cuando una persona está siendo acosada. Lo que sucede es que prefieren no meterse en problemas, pero sí es bastante incómodo a una persona, una niña, 12, 10 años, que apenas se está desarrollando, que esté sufriendo este tipo de acoso. Claro, es también muy alentador haber escuchado, por ejemplo, en los casos en los que dábamos algunas charlas de acoso, a muchos jóvenes, sobre todo hombres, que empezaban a hacer estas estrategias. No necesariamente tiene que ser confrontar al agresor, sino que muchas veces desviar esta atención para que la mujer tenga la oportunidad de zafarse de esa situación. Un chavo, me acuerdo perfecto, una vez me dijo, es que cuando yo estoy viendo que están acosando a una mujer, yo hago como que me caigo y grito, ¡ay, me lastimé! Y entonces veo cómo toda la atención se vuelca hacia mí y entonces hasta se puede parar la unidad. Lamentablemente son estas como estrategias para poder sacar de contexto al agresor que se tienen que utilizar si es que se tiene este miedo, porque es un miedo totalmente legítimo. Por eso es que existe muchas veces este solapamiento o esta complicidad, como yo le llamaba, porque lamentablemente es un miedo, ¿no? Miedo de que tal vez le vaya a pasar algo peor o nos vaya a pasar algo peor a nosotros, ¿no? Pero sí hay que señalarlo. Yo de verdad es una invitación total a que rompan la complicidad y señalemos. Eso es lo que se debe de hacer, y sobre todo también, pues bueno, confiar un poco más en que la denuncia sirve para que sí se pueda poner el dedo en el renglón, que se pueda voltear a ver una situación que puede ser que después se pueda evitar, ¿no? Mira, aquí nos dice uno de nuestros radioescuchas, dice, hay mujeres que provocan, no todas. Vean Facebook, yo las defiendo. Muy bien. Aquí dos cosas muy, muy, muy importantes. Los seres humanos, digamos, tenemos derecho a transitar, ¿no? A transitar, a tomar el transporte público, a ir de un lugar B a un lugar A, sin que se nos moleste, sin que se nos esté, digamos, acosando en este caso. Y como mencionaba al inicio, es importante saber qué es el acoso. El acoso son estos acercamientos, es un acercamiento, puede ser también en línea, son acercamientos no
no pedidos, no consentidos. Y normalmente cuando nos damos cuenta que no son consentidos, como estábamos platicando ahorita, es porque en la mirada o en esta intención de esta mujer nos estamos dando cuenta que no hay una comunicación humana. Entonces, en este sentido, las mujeres que somos humanas y que vamos de un punto A a un punto B y que no damos un consentimiento, no tenemos que recibir ni por cómo nos vemos, ni por cómo actuamos. Desgraciadamente el machismo nos ha puesto en la mira con el comportamiento sexual, no importa si es bueno, si es malo, desgraciadamente vamos de lo virginal a las conductas sexuales que son, digamos, como inapropiadas, entre comillas, ¿no? Como de prostituta. Entonces, tenemos que dejar de ver a las mujeres como un objeto, como en este espectro de la sexualidad y de su comportamiento, para verlas como humanas, y también poder tomar en cuenta que tienen este consentimiento que pueden otorgar o no pueden otorgar. Por eso es que muchas veces me dicen, es que, ¿cómo voy a ligar? ¿Cómo es que yo ya no voy a voltear a ver a una mujer? Bueno, la volteas a ver o te le acercas, pero si tú estás viendo que no te quiere otorgar ese consentimiento, que está ella nerviosa o está sin la posibilidad de decir que no, por ejemplo, con una menor, pues entonces aléjate. Es un consejo que yo creo que tiene que pasarse de hombres a hombres mucho más a menudo en esta sociedad, para que entre ellos puedan ir sanando también un montón de heridas, ¿no? Porque es una herida. El no ver a un ser humano como ser humano es una herida muy grande. El verlo como un objeto de deseo, es una herida que se hace desde muy pequeños. O sea, hay que seguir viendo a las mujeres como seres humanos, como personas que pueden dar consentimiento, que pueden estar nerviosas, que pueden estar enojadas, que pueden estar, y entonces actuar, ¿no? Actuar con respecto a lo que estamos observando, estamos leyendo. Hay un lenguaje no verbal muy fuerte que se debe de dar en las calles. Hay que parar estas antenas, hay que ver cuando una mujer, un niño, un adulto mayor está teniendo alguna expresión. Las mujeres, lamentablemente y afortunadamente, no sé, empezamos a leer estas expresiones desde pequeñas, y muchas veces los hombres por este machismo no. Entonces, aprendamos todos y todas a leer, a tener esta lectura del consentimiento para poder respetar, para poder tomarnos en cuenta como seres humanos, y este es mi exhorto a que podamos dejar de ver a las mujeres como estas objetos de deseo, objetos o simplemente personas que hay que estar cuidando en todo momento, ¿no? También confiar en la autonomía de las mujeres, proteger, por supuesto, a la niñez, a los adultos y adultas mayores, pero también a las mujeres jóvenes y adultas, también confiar, así como este muchacho que decía que tenía esta estrategia para poder desviar la atención, confiaba en que esta mujer, tal vez al menor, pues a la menor oportunidad, podía zafarse ella misma de esa situación de violencia. Pues sí, es muy importante esto que acabas de señalar, y la solidaridad o apoyarnos de una u otra manera. Finalmente nos dice por acá Juan Manuel que se deberían de poner unidades, deberían tener la zona rosa en algunas unidades. ¿Crees que esto sería un apoyo? Mira, hay que poder saber qué es eso, primero, ¿no? ¿Qué es eso? Esas son acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son acciones temporales y son integrales, es decir, que forman parte de otro tipo de acciones, políticas públicas. Los vagones rosa, los espacios para mujeres, son acciones afirmativas que son temporales. ¿Por qué? Pues porque tenemos una desigualdad enorme, ¿no? O sea, estamos viendo en este momento cómo es que la violencia de género, pues desgraciadamente va en aumento, hay muchas violaciones, feminicidios, y entonces hay que hacer este empujón. Muchas veces desde los gobiernos se trata de hacer estos empujones, las campañas también, ¿no? Contra la violencia. Entonces, me parece que siempre son muy, muy acertadas, pero tienen que ir acompañadas. Las acciones afirmativas nunca van a ser la solución. Los vagones rosas no son la solución, son parte de este empujón que se necesita, porque normalmente a ciertas horas o en ciertos espacios, en ciertas zonas ya identificadas, hay mucho más violencia, ¿no? Digamos, okay. En el caso, por ejemplo, del 380, créeme que se han implementado varias medidas. Ahora que va a desaparecer, yo creo que van a también implementar varias medidas como para prevenir.
Bueno. Pero sí creo que debe de haber toda una integración de medidas. Perfecto, Citlali, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Es Citlali Murillo, integrante del colectivo Calle Sin Acoso. Nos vamos, muchas gracias. Quédense con Omar Machine, Zona de Conexión. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Ven a la gran venta de liquidación de Suburbia. Aprovecha rebajas hasta del 30% de descuento en telefonía, más 20% en monedero electrónico. Sí, escuchaste bien. Te devolvemos 20% en monedero electrónico. Además, hasta 12 meses sin intereses. Estrena más en Suburbia. Válido del 3 al 6 de enero de 2022. CAT 0% informativo. Consulta términos y condiciones en tienda. Ponte en línea y paga tu predial desde casa. Del 1 de enero al 28 de febrero, aprovecha el 15% de descuento en tu predial en www.zapopan.gov.mx. Zapopan, ciudad de las niñas y niños. Noviembre estuvo genial. La consulta infantil y juvenil fue todo un éxito. Participamos millones de niñas, niños y adolescentes. Lo hicimos de forma virtual, pero también de manera presencial. En las más de 37,000 casillas que el INE instaló en todo México. Tus opiniones servirán para que quienes deciden nos tomen en cuenta en los temas de cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar. Ve los resultados en INE.mx. Gracias por moldear tu futuro. Tierras, aguas y recursos naturales se han sobreexplotado. Abusamos de ellos. Estamos a tiempo de enfrentar el cambio climático y la contaminación. Reusa. Recicla. Reduce. Con la Ley General de Economía Circular aprobada por el Senado, el desarrollo con salud y bienestar es posible. Más tecnología para producir bienes sin desperdicio y mitigar el deterioro ecológico que hoy vivimos. Senado de la República. 65ª legislatura. Durante el año 2021 pasamos por momentos difíciles, pero juntos logramos salir adelante. Nos sentimos sumamente agradecidos por tu preferencia, confianza y permitirnos llegar a tu hogar a través de nuestras emisoras. Les deseamos un 2022 lleno de retos, éxito, felicidad y salud. Grupo Promomedios Radio, 50 años de comunicación en evolución. La información al momento. Escúchala en Canal Continental.